Bueno, hola, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes, de aquí a que suba el video. Bienvenidas a esta nueva clase de antropología. Vamos a retomar hoy algunas cuestiones, como verán, a ver, ahí estoy un poco más modernizada, he logrado compartirles mi pantalla, que es algo que quería hacer bastante tiempo como para acompañar la explicación de los temas que vamos viendo. Por un lado, antes de comenzar con los temas específicos de la clase de hoy, quería hacer un repasito muy chiquitito y muy general de algunas cuestiones que yo les había pedido en las actividades de la clase número 3 sobre observación participante, que son las actividades que ustedes hicieron en el documento colaborativo. Quiero detenerme un ratito aquí porque ustedes la semana que viene, el martes, tienen que entregar el primer trabajo práctico y por ahí tienen que retomar estas cuestiones que hemos trabajado en la unidad 1 para hacer ese trabajo. Y las van a tener que retomar nuevamente cuando hagamos el parcial. En la primera consigna de estas actividades yo les pedía que armaran una especie de glosario. Tienen ahí, me voy a apoyar, un almohadón, tienen ahí los conceptos, los ven ahí en la pantalla, que tenían que definir en el glosario. La idea de este glosario era que ustedes pudieran distinguir claramente las diferentes formas de entender a la observación participante. Por un lado, esta observación participante llevada a cabo por Malinowski como un ejercicio de observación que pretendía ser neutral, científico, objetivo, desimplicado, universal, válido para todo tiempo y lugar, despojado de la subjetividad, de los sentimientos, de las opiniones o de la propia persona del investigador. Y por otro lado, las corrientes interpretativas que hacen hincapié precisamente en la imposibilidad de hacer una observación participante como pretendía Malinowski, porque necesariamente en una observación participante entra en juego la subjetividad, la validez es limitada a cierto tiempo y lugar, porque las culturas son dinámicas, entonces lo que digo de una cultura ahora puede no ser válido dentro de un tiempo, y que también tienen que ver con diferentes maneras de entender la cultura. Las corrientes interpretativas comprendían a las culturas como un conjunto de significados y como textos que pueden ser entendidos de diferentes maneras. Entonces, en ese sentido, teníamos a las corrientes interpretativas. Y con las corrientes interpretativas tenían que ver los significados que siguen, el de descripción densa, el de conciencia práctica, el de extrañamiento, que son conceptos que aparecen precisamente para dar cuenta de estas corrientes interpretativas. La descripción densa como esta descripción antropológica que hace la investigadora o el investigador, según Clifford Geertz, que busca precisamente describir o interpretar significados y hacer una interpretación de segundo orden, como decíamos, interpretación de la interpretación que había hecho el investigador. Por otro lado, esta idea de conciencia práctica para dar cuenta de la antropología como esa disciplina que trata de develar o de desentrañar esas actitudes o comportamientos o conductas que realizamos cotidianamente sin problematizarlas demasiado, pero que podríamos darles un significado y comprenderlas como parte de nuestra cultura en caso de ser necesario. Y por último, esta idea de extrañamiento, que es un concepto que precisamente se piensa para dar cuenta de los momentos en que la antropología tiene que esforzarse por estudiar la propia cultura. ¿Qué pasa cuando yo quiero estudiar mi propia cultura? Y no me parece extraño. Una cultura remota, un grupo desconocido me parece extraño, mi propia cultura no. Entonces el extrañamiento va a tener que ser un esfuerzo metodológico por desnaturalizar lo que tengo naturalizado para después poderlo volver a ser familiar a partir del relato científico. Y por último, la idea de la cultura escolar. Las características tenían que ver con estas tres características que planteaba Philip Jackson, la masa, el elogio y el poder, y que tenían que ver también con pensar que la institución escolar también conforma su propia cultura, es decir, la cultura como un concepto que no tiene que ver solamente con un pueblo, con un país o con un lugar geográfico, sino también que dentro de una cultura las diferentes instituciones también conforman sus propias pautas, sus propios rituales, sus propias normas que conforman también una cultura que hay que descifrar. Y en nuestro caso, siendo que estamos estudiando para ser docentes, la cultura escolar nos interesa
particularmente porque es lo que vamos a observar precisamente con Nati en las prácticas, lo que van a observar. La segunda y la tercera consigna les pedía trabajar con los aportes de Rosana Guber y Rebeca Niskovich. En la primera, la segunda, digamos, la primera de estas dos consignas, que era la segunda de las actividades, tenía que ver con los aportes de Guber y con entender por qué Guber entiende a la observación participante como un intento de conciliar a la observación pura o a la participación plena como dos extremos imposibles. En la ficha de cátedra tenían ejemplos, tenían relatos de la propia autora que intentaban precisamente dar cuenta de estos dos extremos imposibles, ya que no puedo observar sin meterme, porque necesariamente mi presencia en un grupo condiciona la forma de comportarse de ese grupo, pero tampoco puedo pretender ser una participante plena si no soy parte de ese grupo y necesariamente voy a ser una persona desconocida. Cuando digo desconocida no me refiero necesariamente a la idea de Malinowski de que soy, no sé, polaco y quiero ir a investigar a las Islas Trovia. A ver, si yo quisiera, vivo a 3 cuadras de la Escuela 58 aquí de Regina, si yo quisiera ir a estudiar un tercer grado de la Escuela 58 de Regina, en ese tercer, es mi escuela primaria, yo fui a esa escuela, pero hoy por hoy, después de muchos años de ir a la escuela, voy a ser una extraña en ese tercer grado de la Escuela 58. Entonces, meterme al aula, ver qué ocurre en el aula, necesariamente va a condicionar la conducta de la CN o de las estudiantes, y también va a impedir que yo sea una participante plena. No soy parte del tercer grado de la Escuela 58, soy una persona ajena a ese grupo que está observando. Y por lo tanto, ni un extremo ni el otro son posibles. Y en este sentido es que Guber plantea precisamente el concepto de observación participante como un intento de no caer en ninguno de los dos extremos y de apelar a la inteligencia, a la habilidad de la persona que investiga para darse cuenta cuándo conviene priorizar la observación, cuándo conviene priorizar la participación, cuándo conviene ser más parte del grupo, cuándo conviene distanciarse, con el objetivo de llevar adelante una observación lo más objetiva y científica posible, aún sabiendo que la pura neutralidad y objetividad no son posibles. Y en la otra consigna les pedía consejos, algunos grupos por ahí no escribieron o no redactaron la consigna en forma de consejos, otros por ahí copiaron y pegaron lo que decía la ficha de cátedra, así de los aportes sobre todo de Rebeca Niskovich, pero la idea de esta consigna era que ustedes pudieran pensar, y un poco por ese lado también va una consigna del trabajo práctico que les pide características de la observación participante, que ustedes puedan pensar y decir, bueno, si yo, después de leer esta ficha de cátedra, una compañera, un compañero que el año que viene va a empezar a estudiar la carrera, me dice, che, yo cuando tenga que ir a observar, ¿qué consejos me das? ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta? La idea era que pudieran redactar, por supuesto a partir de la ficha, 5 consejos o 5 cuestiones que ustedes le señalarían a una persona que va a ir a observar una instancia educativa. Por supuesto, las correcciones de este práctico son para ustedes, para que las revisen, para que avancen, para que las tengan en cuenta en el trabajo práctico. Repito, otra vez, que no me tienen que volver a entregar nada a mí. Yo ya miré los prácticos, les hice las correcciones y a partir de ahora la idea es que ustedes avancen y que ustedes miren las correcciones, que no son para mí, sino para ustedes y para que puedan volver a los conceptos y a los textos a partir de ellas. Bueno, la cuarta consigna de las actividades les pedía esta consigna de la imagen, no nos vamos a detener aquí, vamos a ir directamente ahora a trabajar con la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad 2 del programa. La unidad 2 del programa trabaja precisamente con 2 conceptos, con 2 palabritas que se han usado históricamente para definir al objeto de estudio de la antropología. Tradicionalmente se ha dicho que la antropología estudia la cultura o la identidad cultural. Entonces vamos a trabajar con estos conceptos, los vamos a caracterizar, al de cultura y al de identidad. El título de la unidad es, entre signos de preguntas, cultura o culturas, identidad o identidades, precisamente para dar cuenta de la forma en que vamos a entender estos conceptos y para dar cuenta también de este juego que vamos a proponer entre pensarlos en forma singular o en forma plural.
No es lo mismo decir cultura en singular que decir culturas en plural, o hablar de identidad como una cosa, que hablar de identidades como muchas. Ya vamos a ver, a medida que avancemos, nos vamos a meter en estas cuestiones. Por ahora, en la clase de hoy, vamos a empezar con el primero de estos dos conceptos, que es el concepto de cultura. Y para trabajar con el concepto de cultura, en primer lugar, yo les propongo trabajar con un texto de este libro que tienen en pantalla, La cultura como núcleo de la antropología. Es un libro que escribieron Ángel Ceruti y Liliana Falcone, que son profes de aquí de Neuquén, de la Universidad del Comahue, de antropología, y que escribieron este librito muy cortito para sus estudiantes de antropología de la Facultad de Turismo. El libro no está en internet, no está digitalizado, por eso yo lo mandé a digitalizar, y como es un librito cortito, aproveché y lo digitalicé completo. Por eso se los compartí completo, tanto en el aula como en el grupo de Facebook. No se asusten, no van a tener que leer todo ese libro, nosotros vamos a tomar solamente las páginas 9 a 26 del libro, la primera parte, que es precisamente en la que tratan de caracterizar qué es esto de la cultura. Y lo primero que tenemos que decir de la cultura es que es imposible de definirla. Ahí dice imposibilidad de definirla. No podemos definir qué es la cultura. No podemos decir la cultura es esto, es el modo de vida de un pueblo. No, no podemos decirlo. Por lo tanto, lo primero que tengo que señalarles es que ni en un parcial, ni en un práctico, ni en un final, a ver, defina cultura. No, en realidad hay muchísimos conceptos de cultura. Y muchísimos conceptos de cultura que no solamente provienen de la antropología, sino que también provienen de nuestro sentido común, de nuestra vida cotidiana. Muchas veces usamos la palabra cultura para referirnos a un montón de cosas en la vida cotidiana. El ejemplo más claro y que más veces se trae es la idea de cuando decimos que alguien es culto o culta, o que tiene mucha cultura, para decir que sabe mucho, que fue a la universidad, que tiene muchos conocimientos, muy inteligente, ¿no? Es un uso que hacemos de la palabra cultura como un conjunto de saberes que alguien tiene. Desde el punto de vista antropológico tenemos que decir que este concepto no está bien. En antropología no entendemos así a la cultura, sino que nos vamos a centrar en un concepto antropológico de cultura. Pero ni siquiera en la antropología hay una sola definición, un solo concepto de cultura. El texto les cuenta que alguien se puso a reunir conceptos, definiciones de cultura antropológicas y reunió como 200. Así que bueno, no les voy a hacer estudiar las 200, no se preocupen, pero sí es bueno que sepan que hay muchísimas definiciones del concepto de cultura. Nosotros un poquito de esto ya estuvimos viendo la clase pasada cuando hablábamos de la observación participante, cuando decíamos, bueno, ¿por qué Malinowski busca realizar esa observación participante? Porque entiende determinada cosa por cultura y por lo tanto la forma en que entiende la cultura va a condicionar la forma en que entiende la observación participante. Y lo mismo las corrientes interpretativas. Piensan a la observación participante como una actividad de interpretación porque entienden a la cultura como un conjunto de significados. Diferentes definiciones de cultura nos van a dar lugar a diferentes maneras de entender el trabajo antropológico. En líneas muy generales, en el texto tienen varias definiciones, ¿sí? Nosotras nos vamos a concentrar en una característica de la antropología que tiene que ver con una caracterización muy amplia de la antropología, que precisamente tiene que ver con pensarla a la cultura, como algo específicamente humano. Ahí dice característica del hombre. Es decir, la cultura como un elemento que va a diferenciar a la especie humana de otras especies. Los seres humanos somos la única especie por el momento sobre el planeta capaz de construir cultura. ¿En qué sentido somos la única especie capaz de construir cultura? Somos la única especie que tiene la posibilidad de modificar a la naturaleza y de construir algo nuevo que no estaba en la naturaleza. Cuando hablamos de esta cuestión, hablamos tanto de una dimensión material como simbólica de la cultura. Si ustedes miran a mi alrededor, atrás mío hay 2 sillones, yo estoy sentada en el piso sobre un almohadón, la puerta, la pared, la computadora por la que les estoy hablando, son todos productos culturales, no estaban en la naturaleza. Son invenciones de las sociedades humanas, en comunidad, porque tampoco la cultura puede ser pensada como algo que se le puede atribuir a un
individuo. Los productos culturales no son invenciones de un individuo aislado, al margen de que podemos para determinados inventos decir, bueno, fulanito de tal se le atribuye el invento de la computadora. Pero ese fulanito de tal pudo inventar a la computadora porque estuvo, creció y se socializó en una sociedad que le permitió precisamente construir las herramientas simbólicas, conceptuales, materiales y todo lo que necesitaba para generar ese invento. Entonces la cultura no es un invento individual o algo que se le puede atribuir a un grupo o a una persona, sino un producto, una construcción social, que abarca lo material y lo simbólico. Este sillón es cultura porque no estaba en la naturaleza. La pared es cultura. El lenguaje es cultura, porque la naturaleza tampoco nos da lenguaje. La naturaleza nos da a las diferentes especies animales la capacidad de emitir sonidos con nuestras cuerdas vocales, de hacer ruidos. La especie humana sobre esos sonidos naturales edifica diferentes lenguajes, que son construcciones sociales y por lo tanto son también cultura. Los valores, las normas, las leyes, las creencias espirituales y religiosas, las cosmovisiones, son todos productos culturales. En el texto Ceruti y Falcone rescatan varias definiciones. Por un lado tienen la definición de Taylor, que es un antropólogo muy cercano a las corrientes vinculadas con Malinowski, es decir, que da una definición de cultura que igual que la de Malinowski pretende ser, como decíamos, holística, abarcar todo, porque Taylor es positivista, por lo tanto quiere hacer un estudio antropológico total, completo, absoluto, objetivo, universal, y todo lo que decíamos con Malinowski. Tienen la definición de Ortega y Gasset, que fue un filósofo español, que falleció José Ortega y Gasset, creo que en 1955, por ahí. Ortega y Gasset pertenece más a una mirada funcionalista de la cultura, que veíamos nosotras en la segunda etapa de la antropología, por lo tanto da una definición de cultura más relacionada con la cultura como algo que nos permite a los seres humanos satisfacer necesidades, cumplir cierta función, de ahí la idea del funcionalismo, y después tienen la mirada de Marvin Harris, que es un autor norteamericano. Marvin Harris falleció también en el año 2001, por ahí, no hace tanto, y Marvin Harris tiene una mirada más neomarxista, más cercano a la tercera etapa de la antropología. Entonces el texto, fíjense, les presenta un panorama bastante amplio, varias definiciones de cultura, de diferentes momentos históricos y de diferentes corrientes teóricas que precisamente dan cuenta de esta imposibilidad de definir a la cultura de la que hablábamos al principio. Otra cuestión que hace imposible definir la cultura es que la cultura no es un objeto material que esté ahí. La cultura es una construcción simbólica. Nosotras hablábamos en las primeras clases de antropología que las ciencias sociales construyen su objeto de estudio, que lo construyen en el sentido de que lo empiezan a pensar y que a partir del momento en que la ciencia social empieza a pensarlo, bien, digamos, le da existencia a esa realidad como objeto de estudio. Lo mismo ocurre con la cultura, no hay nada que sea la cultura, ¿no? Este almohadón es una manifestación cultural, pero no es la cultura. Este papel no es la cultura, esta computadora no es la cultura, el lenguaje no es la cultura, sino que la cultura es un objeto creado precisamente por esta disciplina social para dar nombre a la realidad que esta disciplina social quiere estudiar. Por último, el texto les presenta algunas características de la cultura, en las que tampoco me voy a detener porque están muy claras y las van a poder entender sin dificultad. Con respecto a este texto, lo único que les pido en la clase de hoy es que lo lean. Y para leerlo les doy algunas preguntitas, les doy una lista de preguntas, de consignas que les sirven como guía. No me las tienen que entregar, son simplemente preguntas que sirven como guía para leer el texto. Y después, en la siguiente consigna, les pido que después de leer el texto, participen de, participen de un Padlet. ¿Qué es un Padlet? Un Padlet es una herramienta digital. Quienes cursan didáctica con Ana probablemente ya lo han usado porque Ana sé que lo usa. ¿Sí? Somos buchonas las profes de primer año. Yo sé lo que está haciendo Nati, Ana, y Ana sé que lo ha usado en didáctica, así que probablemente ya lo conoce. Para quienes no lo conocen, un Padlet es como si fuera una pizarra, un pizarrón digital,
en donde podemos escribir y poner lo que se nos antoje. O como un paredón, si se quiere, en donde podemos llenarlo de grafitis. Es como un paredón, un muro digital, en donde quienes participan de ese Padlet pueden copiar y pegar fotos, videos, textos, imágenes, lo que quieran, y pegarlos en ese muro, en ese pizarrón. Entonces queda un pizarrón gigante, como tienen en este ejemplo. Yo descargué de internet un Padlet cualquiera, elegí este simplemente porque la mayoría de los que veía estaban en inglés y este estaba en castellano, por eso lo elegí, para darles un ejemplo. Así queda un Padlet. Cada cuadradito que tienen ahí es una intervención de alguien que copió y pegó o que escribió, porque en el Padlet también pueden escribir algo, para aportar a esa pizarra gigante. Yo les pido entonces que participen de un Padlet. Yo voy a construir varios Padlet, no uno solo, porque ustedes son muchos estudiantes. Imagínense 70 personas participando de un solo Padlet, va a quedar una cosa muy engorrosa y difícil de mirar y de ver. Entonces vamos a separar al grupo clase, a todos los estudiantes, en grupos más pequeños, y vamos a construir diferentes Padlets, cosa de que en cada Padlet haya, qué sé yo, 8 o 10 personas participando y no más, para que se puedan ver las diferentes participaciones. La idea es que trabajen en el Padlet, en un primer Padlet, a partir del concepto de cultura. Fíjense, aquí está la consigna. Yo les pido que ustedes compartan en el Padlet alguna producción cultural que ustedes han visto que surge a partir de este momento de pandemia que nos toca vivir. Ustedes vieron que la pandemia como que ha generado toda una cuestión de empezar a hacer cosas que antes quizás no se hacía. Hay gente que comenzó a hacer un ejercicio físico, una actividad que antes no hacía, a pintar, a dibujar, a escribir, a hacer música. Los músicos hoy hacen música de distinta manera, el furor del TikTok, todas esas son producciones culturales, y son producciones culturales que han surgido precisamente a raíz de la pandemia. Porque una de las características de la cultura que ustedes van a ver explicada en el texto es que la cultura cambia, es dinámica. Una cultura no es igual a lo largo del tiempo, y nuestra cultura indudablemente a partir de esta pandemia está sufriendo y va a sufrir. Digo sufrir no en el término en el mal sentido, sino va a ser afectada por un cambio muy profundo y muy grande cultural a partir de la pandemia. Entonces les pido que compartamos diferentes producciones culturales a que ha dado origen esta pandemia, y que nos pueden llegar a servir para pensar en nuestra cultura, no solo en nuestro país. Si se animan, si quieren, si tienen ganas, me gustaría ver producciones de ustedes. Seguramente ustedes o han pintado, o han dibujado, o han escrito, o han, no sé, han hecho TikTok, o han hecho este tipo de cosas que les gustaría compartir. Y si no quieren compartir algo propio, no tienen, pueden hacer algo de una banda, un grupo de música, una persona, alguien que conozcan, que esté en las redes. En el Padlet pueden copiar y pegar cosas que estén tanto en su computadora o en la web, por lo tanto, de cualquiera de los dos lados van a poder sacar recursos para compartir. Bien, esto con respecto al texto de Ceruti Falcone. Y yo ahora me voy a detener, para entrar al otro texto, en un concepto particular que trabaja el texto de Ceruti Falcone, que es el concepto de aculturación. Nosotros decíamos recién que las culturas son dinámicas, que cambian, que no son siempre iguales. El texto de Ceruti Falcone habla de 3 grandes tipos de cambios. Dice que una cultura cambia básicamente a partir de 3 grandes cuestiones. Por un lado, los cambios de origen ecológico dan lugar a cambios en la cultura, es decir, los cambios de origen ambiental. Una inundación, un terremoto, un cambio en el ambiente genera necesariamente cambios culturales. Quizás de este tipo podría ser la pandemia de la que estábamos hablando recién. El otro origen del cambio cultural es el cambio, dice Ceruti Falcone, de origen interno, es decir, las culturas que cambian simplemente porque las generaciones se van sucediendo unas a otras, y la cultura va inventando cosas nuevas, va creando, va construyendo y van haciendo cosas que hacen que la cultura cambie. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los inventos tecnológicos, que son una invención cultural que genera un dinamismo y un cambio cultural importante.
Y por último, y aquí es donde me voy a detener, los cambios de origen externo, es decir, los cambios que se producen en una cultura como consecuencia del contacto con otras culturas. Fíjense lo que dicen Ceruti y Falcone en las páginas 25 y 26 sobre estos cambios externos, ¿sí? Dicen que son cuando existe un contacto entre culturas. Y a este cambio se le llama aculturación, ¿sí? Cuando dos culturas se encuentran, dicen Ceruti y Falcone, se influyen mutuamente, aunque, por lo común, se establece una relación desigual y una cultura influye más que otra. Los cambios producidos por una cultura por influencias procedentes de otros se llama aculturación. Y ahí da algunos ejemplos. Fíjense el último ejemplo que da, la última oración de este parrafito que yo rescaté. Tal vez, dicen, el caso más grande de aculturación sistemática lo protagonizó España al llevar su cultura a las poblaciones originarias. Y aquí es donde nos vamos a detener. Disculpen, hay alguien en la puerta, me parece. Disculpen, quería entrar al living, Lali, y me estaba rascando la puerta. Les presento a Lali. Lali, saluda. Hola, decida los chicos. Bueno, entonces nos vamos a centrar en el segundo texto que tienen que leer esta semana, en este concepto de aculturación. Para eso vamos a trabajar con un texto que es de un historiador, Walter del Río. Ahí tienen la imagen. Este es Walter del Río, es investigador del CONICET, historiador argentino. Walter, te presento a mis estudiantes. Chicas, chicos, les presento a Walter. Él trabaja con este concepto de aculturación, pero él no nombra para nada la aculturación. Nosotros desde la antropología vamos a nombrar a la aculturación, pero él en lugar de la aculturación usa un concepto muy fuerte con el cual la historia oficial tradicionalmente no acordó, que es el concepto de genocidio. El concepto de genocidio fue un concepto que en 1948 propuso las Naciones Unidas. Ustedes, fíjense el año, ¿no? 1948. 1945 había terminado la Segunda Guerra Mundial. Una de las grandes preocupaciones, y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se forma la Organización de las Naciones Unidas con una preocupación central que es precisamente mantener la paz mundial, mantener la paz entre los países. Y mundial entre comillas, sabemos, mantener la paz entre los países desarrollados y cuyas guerras podían poner en peligro a la humanidad. Y una de las preocupaciones que hay que pensar después de la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad comienza a pensar, es precisamente la gran masacre, el holocausto, que había sufrido el pueblo judío a manos del régimen nazi, a manos del gobierno alemán fundamentalmente. Entonces las Naciones Unidas proponen esta categoría de genocidio para caracterizar a este delito particular, que hasta ese momento no había sido pensado. El delito de genocidio, dicen las Naciones Unidas, es un delito que no es contra un grupo particular o contra una persona, sino que es contra todo un pueblo, contra todo un grupo cultural, y es tan pero tan grave porque precisamente apunta a hacer desaparecer a todo ese grupo y hace tremendo daño, y por lo tanto, primero es un delito contra la humanidad, no meramente contra ese grupo. Y segundo, es un delito que no prescribe, es decir, que tiene que ser juzgado y castigado por más que hayan pasado muchísimos años. Con este concepto y contra esta idea en la cabeza es que se juzga a los criminales nazis precisamente por haber cometido un delito contra la humanidad, porque querer hacer desaparecer a todo un grupo cultural es un daño irreparable no solo para ese grupo, sino para la humanidad completa que se pierde de esa riqueza cultural, y por otro lado es un delito tan grave que no prescribe, y que por más que hayan pasado 50 años, si se comprueba que sos un criminal de guerra que cometió este delito, tenés que ser juzgado porque tu delito no prescribe. El equipo de investigación de Walter del Río y otras personas que tienen ahí en el texto nombradas, usa este concepto para pensar la relación entre el Estado argentino y los pueblos originarios desde fines del siglo XIX. Aquí vamos a hacer una aclaración importante. Nosotros en la unidad 1 trabajamos con el texto de Bernardo Wexler, que pensaba precisamente en la relación entre
Europa y los pueblos originarios. Bernardo Wexler propone una mirada crítica de la conquista de América. Walter del Río y compañía ya no están pensando en las relaciones entre los pueblos originarios de Europa, sino que están pensando en las relaciones entre los pueblos originarios y los estados nacionales que se fueron conformando a partir del siglo XIX. Ustedes saben que a fines del siglo XV los europeos llegan a tierras americanas. Aquí a la Argentina no llegaron a fines del siglo XV, sino que llegaron a lo que fue, qué sé yo, siglo XVI, comenzaron a llegar conquistadores europeos aquí a lo que hoy es la Argentina, que en ese momento, por supuesto, no era Argentina. Ahora, a partir del siglo XIX, los diferentes territorios americanos fueron iniciando procesos de independencia que los fueron separando de sus colonias europeas, eso, bien dicho, está bien, ustedes me entienden. Entonces, esos procesos de independencia, aquí en Argentina el proceso de independencia se inicia, podríamos decir, con la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, tiene un punto muy importante que 6 años después, el 9 de julio de 1816, con la Declaración Formal de Independencia, y continúa prácticamente hasta 1853, año en que se escribe la Constitución, y hasta fines del siglo XIX, 1880, 1885, en que se va a poner en marcha la mal llamada Conquista del Desierto, que va a unificar el territorio argentino. En este periodo se concentran Walter del Río y compañía. ¿Sí? Ya no vamos a hablar de la relación entre los pueblos originarios y Europa, España. Vamos a hablar de la relación entre los pueblos originarios y ese Estado argentino separado de Europa que se comenzó a construir a partir del siglo XIX y que sin embargo, como veíamos en la clase sobre colonialidad, sigue teniendo en la cabeza una matriz colonial. ¿Sí? Veíamos con Dussel, con Catherine Walsh, que a pesar de que esos procesos de independencia ponen fin a la colonización de Europa, no ponen fin a la colonialidad, porque esos estados se siguen pensando con Europa como modelo a seguir de la identidad nacional de nuestro país. Entonces, Walter del Río y compañía proponen el concepto de genocidio. ¿Sí? Ellos dicen que el Estado argentino, a partir del fines del siglo XIX, con la conquista del desierto, mal llamada conquista del desierto, sostuvo un proyecto genocida que trasciende los hechos particulares. Disculpas, ahí no debería decir trasciendo, sino trasciende los hechos particulares. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no podemos pensar solamente el proyecto genocida en términos de que Julio Argentino Roca era malo y hizo tal incursión o mató a tantos indígenas. Indudablemente, este proyecto genocida tuvo como particularidad el hecho de que determinadas personalidades militares realizaron incursiones muy violentas, de las cuales el texto da ejemplo, con matanza de gran cantidad de indígenas. Pero esos hechos particulares que llevó a cabo fulanito, menganito, Juan o Pedro de los Palotes, responden a un proyecto más amplio que es un proyecto genocida y que abarca muchos otros hechos de los cuales este texto precisamente intenta dar cuenta. Fíjense, les voy a mostrar antes de seguir, ahora que les puedo mostrar mi pantalla, ¿vieron? Estoy cada vez más youtuber. En cualquier momento, con Tito, con hola, soy Germán, tanto no. Este es el texto. Y empieza con un resumen, ahí está el equipo, sí, Walter del Río, Diana Lenton, que es una antropóloga de la cual van a ver un videíto también. Fíjense que figura también Pilar Pérez, que es una profe de aquí de Bariloche, de la Universidad de Río Negro, que el año pasado vino a Regina a dar un curso muy lindo sobre la conquista del desierto, precisamente. Aquí me quería detener, en la introducción. Fíjense lo que dicen en la introducción. Por mucho tiempo, el relato historiográfico y antropológico en Argentina contribuyó a la construcción de un doble supuesto fuertemente instalado en el sentido común de la ciudadanía. Este sostenía, por un lado, la extinción de los indígenas a lo largo de un periodo de tiempo vagamente recortado entre la llegada de los conquistadores españoles y las campañas del desierto.
Por otro lado, simultáneamente, esta desaparición era interpretada como un proceso natural de la historia universal de avance de la civilización sobre sociedades menos civilizadas y no de una política estatal. Este desvanecimiento, se suponía, habría dejado solo descendientes de pueblos indígenas y sería incluso previo al mismo Estado consolidado. La sociedad argentina, por lo tanto, sería resultado de un crisol de razas europeas, en el cual lo indígena no es un componente significativo. Este párrafo lo rescato porque es muy potente. Fíjense, ¿no? Como que hay un periodo, ¿sí? La historia oficial relata que hay un periodo que va entre la llegada de los conquistadores europeos a América y las mal llamadas campañas al desierto. En ese periodo se extinguieron los pueblos originarios, desaparecieron. Y esa desaparición no tuvo nada que ver ni con la dominación, ni con la conquista, ni con la violencia, sino con una desaparición natural que nunca se problematiza y que forma parte de un avance de una supuesta sociedad civilizada sobre otras sociedades menos civilizadas. Fíjense cómo se da cuenta clarito en este párrafo del primer momento que veíamos en la antropología, ¿no? La civilización avanzando sobre lo no civilizado como algo natural, no problematizado, incuestionado, y por lo tanto que genera la desaparición natural de esas sociedades no civilizadas. Este desvanecimiento se supone que solo dejó descendientes, es decir, hoy no hay indígenas, sino descendientes para este relato oficial, y esa desaparición incluso es previa al Estado. El Estado no tuvo que ver con esa desaparición. La desaparición es previa al surgimiento del Estado. Y la sociedad argentina, por lo tanto, es resultado de un crisol de razas. ¿Cuántas veces han escuchado este concepto, no? Hay un chiste o un dicho que dice, bueno, los argentinos bajaron de los barcos, ¿no? Defendiendo esta idea de que somos producto, que somos consecuencia de los movimientos migratorios europeos, sin presencia de los pueblos originarios en esa identidad argentina. Precisamente con esta mirada es con la que van a discutir Walter del Río y compañía, ¿no? Ni hoy hay descendientes de los pueblos originarios, sino que hay pueblos originarios, ni las argentinas y los argentinos somos descendientes europeos, sino que también somos en gran parte descendientes y producto de sus pueblos originarios. Ni la desaparición fue una desaparición natural y una extinción natural, sino que fue producto tanto de la violencia de los conquistadores, como vimos con Wexler, como de la violencia del Estado, que vamos a ver aquí con Del Río y compañía. En este sentido, y para defender esta idea, el texto da, fíjense, en la página 3 aparece esa definición de genocidio de la que hablábamos recién. Walter del Río y compañía rescatan acá la forma en que la ONU definió en 1948 el genocidio. ¿Qué dijo la ONU que es un genocidio? Un genocidio, dice, abarca cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. ¿Qué significa como tal? Que queremos destruir al grupo por el simple hecho de ser grupo. O sea, dicho en otras palabras, ¿qué delito habían cometido las personas judías según la mirada de los nazis? Ser judíos, ese era el gran delito. No es que eran criminales, asesinos, no, el delito era pertenecer a esa religión, a esa cultura, a ese pueblo. Entonces, el solo hecho de pertenecer a ese grupo amerita ser objeto del genocidio. ¿Y qué es lo que se hace para llevar a cabo el genocidio? ¿Qué es lo que los criminales nazis hicieron con el pueblo judío? Y que Walter del Río y compañía entienden que también hizo el Estado argentino con los pueblos originarios. Aunque quizás no tan acotado en el tiempo y no de manera tan cruel, pero lo hizo. Fíjense, matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que los destruyan, medidas destinadas a impedir nacimientos, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. En las páginas que siguen el texto da cuenta de ejemplos que marcan todas estas acciones que la definición de genocidio señala. Los van a leer, no me voy a meter yo en el ejemplo,
pero el texto da ejemplos primero de las violencias militares, de las matanzas de las que hablábamos recién, ¿sí? Es decir, hechos militares, avanzadas militares que generaron matanzas impresionantes de poblaciones enteras de los pueblos originarios. Desplazamientos físicos, ¿sí? Es decir, el ejército argentino cuando avanza con la conquista del desierto, una de las medidas que hace es agarrar a las personas de los pueblos originarios que vivían en determinados lugares y trasladarlas por la fuerza a otros lugares para poder controlarlos mejor, porque eran lugares en donde el Estado argentino estaba presente y por lo tanto los podían controlar. Uno de esos lugares a los que eran trasladados fue, por ejemplo, aquí, Chichinales. Separación de familias, ¿sí? Ejemplos de separación de familias. En estos traslados muchas veces, por ejemplo, los varones eran llevados a trabajar, incluso para llevarlos a trabajar los trasladaban a grandes distancias de sus lugares, por ejemplo, llevados a trabajar a los ingenios azucareros en Tucumán, a Mendoza en la cosecha de la uva, llevados a trabajar a diferentes lugares, a las industrias madereras, y a las mujeres o a los niños eran vendidas como criadas o empleadas domésticas, como criaditos, decían los diarios, a personas ricas, aristocráticas, que querían tener en la casa el criadito o la criadita. Muchas películas y muchas novelas dan cuenta en las casas aristocráticas de la época cómo los criados, las criadas, en su mayoría eran personas de los pueblos originarios. Prácticas de cambios de nombres, hay muchos registros. El equipo de Walter del Río, Diana Lenton y demás ha hecho un trabajo muy arduo en los registros civiles de las actas de nacimiento. Muchas veces es muy difícil rastrear el destino de muchas familias de pueblos originarios, porque en todas estas idas y venidas había personas a las que se les cambiaba el nombre, es decir, sobre todo niños y niñas, que cuando eran vendidas a otras familias, se los bautizaba bajo la Iglesia Católica, y en ese bautismo, en ese ritual, se les cambiaba el nombre, dicen los registros o los periódicos, por un nombre cristiano. Se les daba un nombre cristiano, es decir, se le quitaba a ese niño, a esa niña, la identidad que su familia le había dado, su nombre, para ponerle otro nombre diferente al que la familia le había dado. En el texto da cuenta también de las continuidades de estas prácticas, nos suenan bastante a las prácticas que la última dictadura militar hizo con muchas personas desaparecidas. Y con la apropiación de bebés, ¿no? Estas prácticas también son parte. Ojo, no estoy diciendo, no le estoy dando a ese hecho histórico la categoría de genocidio, estoy diciendo, nuestro Estado argentino ha repetido estas prácticas de cambios de identidad y de robo de niños y de entrega de bebés en otras oportunidades históricas, y no necesariamente para con los pueblos originarios. De hecho, el texto llama la atención sobre este hecho, cómo el robo de bebés y la apropiación de niños y el cambio de identidad en el caso de la última dictadura militar está muy marcada y muy presente. Es algo que seguramente muchas y muchos de ustedes han trabajado en la escuela y que lo tenemos muy presente y lo trabajamos mucho, y no así esta misma práctica hecha con los pueblos originarios. Quizás muchos de ustedes es la primera vez que trabajan esta práctica pensada hacia los pueblos originarios, y sin embargo sí la trabajamos mucho como práctica del último gobierno militar hacia el resto de la sociedad. Otro ejemplo es la presencia de campos de concentración. Muchos de estos traslados de los que estamos hablando se hacían trasladando a las personas a campos de concentración. Por ejemplo, Valcheta, en nuestra provincia, era un campo de concentración, en los que precisamente se sometía a las personas que estaban ahí a condiciones de existencia paupérrimas. No necesariamente eran campos de exterminio, como los campos de exterminio del régimen nazi, pero sí eran campos de concentración en el sentido de que se tenían las personas encerradas en ese espacio, no se les permitía entrar ni salir, y en ese encierro se los sometía a condiciones de vida muy pobres, muy duras, que generaban muchas veces enfermedades, muertes y este tipo de cosas. La práctica de las violaciones y los matrimonios forzados. En la literatura argentina y en la historia argentina muchas veces se ha relatado la historia de la cautiva.
¿Quién era la cautiva? Esteban Echeverría es un escritor argentino que tiene una obra que se llama La cautiva. ¿Y quién es la cautiva? La cautiva es la figura de la mujer blanca, bonita, frágil, indefensa y todo lo que ustedes quieran decir para alimentar la ideología machista que nos sostiene, que era robada, capturada por el indio salvaje, violento, malo, que la capturaba y la forzaba a ser su esposa, a convivir con él. Estas prácticas eran muy frecuentes también al revés, pero ni la literatura ni la historia dan cuenta de la práctica inversa. Muchos, de hecho era mucha más frecuente la práctica inversa, es decir, el hombre blanco de clase alta que obligaba a su criada o a la mujer perteneciente a un pueblo originario a convivir con él, a ser su esposa o no, ni siquiera era su esposa, sino que eran directamente prácticas de violación que formaron parte del mestizaje del que habla nuestro país. Muchas veces se nos contó que somos, o se nos habló de que somos mestizos. Lo que pocas veces se nos contó es cuál es el origen de muchas de estas prácticas de mestizaje, y precisamente es la violación que las personas adineradas y blancas realizaban de sus criadas indígenas que eran pensadas como propiedad de ese trato. Muchas de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, por ahí son productos, son hijos o hijas de esas prácticas violentas que los hombres blancos ejercían contra las mujeres indígenas. Y de eso la historia oficial poco nos cuenta. Sí nos cuenta al revés, la violación del indígena a la blanca, pero no esta otra parte que era mucho más frecuente y común. Por lo tanto, con todos estos ejemplos que le estamos dando, entrega de niños y de niñas, bien, ¿sí? Familias que eran obligadas a entregar a sus niños y a sus niñas para ser criadas con valores y bajo la cultura occidental. Vamos a ver un ejemplo claro de esto la clase que viene. Seferino Namuncura es un ejemplo. Entonces, bueno, todos estos hechos que este grupo de investigación recolectó son precisamente, avalan o acompañan esta idea de el concepto de genocidio. Tenemos que decir entonces, a partir de todo esto, que el Estado argentino sostuvo un proyecto genocida, que fue un proyecto intencional del que dan cuenta un montón de documentos históricos, actas de nuestro Congreso Nacional, diarios de la época, discursos, actas de los registros civiles, historias familiares. El equipo de Walter del Río y Diana Lenton trabaja mucho con personas sobrevivientes de todo esto. Ustedes piensen que la conquista del desierto fue hace más o menos unos 140, 150 años. En términos históricos no es tanto tiempo. Si bien no quedan personas vivas que hayan vivido de primera mano los sucesos de fines del siglo XIX, sí, muchas de nuestros abuelos, abuelas, son nietas o hijas de las personas que sí vivieron esos sucesos y por lo tanto pueden relatarlos a pesar del miedo. Muchas veces no quieren porque tienen miedo, porque todavía son sucesos muy duros y difíciles de revivir, pero ellos trabajan mucho con entrevistas y relatos de esas personas que rescatan las historias de sus abuelos, que dan cuenta de todas estas prácticas genocidas. Este es uno de los ejes del texto. El segundo y el tercer eje del texto son estos dos que están acá. Por un lado, el silencio, por eso el texto se llama Del silencio al ruido de la historia. El silencio de la historia sobre este genocidio. La historia oficial no nos muestra este genocidio, sino que sigue sosteniendo el discurso de los pueblos originarios como extintos, como desaparecidos, como marginales, como, digamos, naturalmente invisibilizados en la historia. En la página 12, a ver, vamos a volver al texto, ahora que les puedo mostrar mi computadora. En la página 12 del texto precisamente está el título, ¿sí? En este título, el doblez de la trama, en este título tienen precisamente este segundo eje, el silencio de la historia oficial sobre estas prácticas de genocidio del Estado argentino. Y fundamentalmente, fíjense, esta
esta invisibilización, esta falta de reconocimiento, se manifiesta especialmente en el sistema educativo. Me voy un poquito más adelante para leerles, rescatarles otra parte. Están llegando notificaciones. Aquí, siendo que estamos en el campo educativo, me interesa rescatar esto que los autores y las autoras señalan. Dice, uno de los elementos claves para la realización simbólica fue y sigue siendo el sistema educativo, que pese a los cambios de planes y de sistemas a lo largo de 120 años, continúan construyendo una imagen de Argentina como nación blanca y de origen europeo. En el año 2006, el Ministerio de Educación de nuestro país elaboró lo que llamamos los NAP. Los NAP son unos libritos muy chiquititos que están en la biblioteca del instituto, están en internet, están en todos lados. Se supone que todos los docentes tenemos que tener y conocer los NAP. ¿Qué son los NAP? Núcleos de aprendizajes prioritarios. Es decir, sintetizan a nivel nacional. Ustedes vieron que en nuestro país el sistema educativo está dividido en provincias. Cada provincia maneja su sistema educativo, pero ese manejo no es del todo autónomo, sino que está centralizado en los lineamientos nacionales. La Nación escribió estos NAP, el Ministerio de Educación, para decir cuáles son los contenidos mínimos de matemática, de lengua, de sociales, de naturales, que tienen que aprender los alumnos y las alumnas de toda la República Argentina a lo largo de los diferentes años de escolaridad. Entonces en los NAP, por ejemplo, están los NAP de matemática, que dicen, bueno, en primer grado de matemática todos los alumnos de la Argentina deberían saber esto, esto, esto. En segundo grado esto, esto, esto. En esos NAP que el Ministerio elabora desde el 2006, fíjense, en los NAP de ciencias sociales hablan de la importancia del enfoque intercultural que privilegie la palabra y el espacio para el conocimiento, valoración y producción cultural de poblaciones indígenas del país. Divino, fíjense, en los NAP se avanza en el reconocimiento de los pueblos indígenas y se avanza en la idea de que hay que privilegiar el conocimiento y las producciones culturales de estos pueblos. Sin embargo, cuando yo voy a los contenidos de esos NAP, se continúa tratando a los pueblos originarios en el pasado, en el título que dice Las sociedades a través del tiempo, que es un título que aborda el proceso histórico del siglo XV, o sea, época de la conquista. Al referirse al siglo XIX, los NAP hablan de la organización nacional, de la economía agroexportadora, pero no dice nada de las comunidades nativas, reproduciendo entonces la idea de que son parte del pasado, que están extintas o que son marginales. No parece modificarse el viejo esquema que propone colocar a los indígenas en el lugar de antiguos argentinos. El sistema educativo viene proponiendo con continuidad que los pueblos originarios forman parte de una especie de Argentina prehistórica, pintoresca, que quedó atrás, y por lo tanto no nos muestra una política genocida, sino una evolución natural del Estado argentino en el cual los pueblos originarios ningún papel cumplieron. Bueno, entonces este título da cuenta de cómo la historia oficial, yo aquí me detengo en la escuela, pero podríamos pensar no solo la escuela, también los medios de comunicación, también muchos relatos artísticos y culturales fomentan y alimentan esta mirada de los pueblos originarios como naturalmente desaparecidos y extintos. Y por último, el tercer eje, ¿sí?, son los planteos actuales sobre la cuestión. Es decir, la pregunta sería, el texto aborda la política argentina desde fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX para sostener y defender la idea de que fue una política genocida. Claramente el Estado argentino sostuvo una relación, un proyecto genocida con los pueblos originarios, hasta mediados del siglo XX. ¿Qué pasa hoy? Es la pregunta, ¿no? Los planteos actuales. Y hoy, ¿qué dice hoy el Estado argentino sobre este genocidio? Tengamos en cuenta que este texto fue escrito en el año 2010, es un texto que tiene ya 10 años, es decir, es un texto anterior a los aberrantes sucesos de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y de toda la política represora
que el gobierno, que la gestión de gobierno anterior llevó a cabo con los pueblos originarios. Lo que este texto plantea es que si tenemos que pensar hoy la relación entre los pueblos originarios y el Estado argentino, ya no podemos hablar de genocidio. Es claro que todos esos, qué sé yo, venta de bebés, ¿sí? Pensemos en la Argentina del 2010 y pensemos también en la Argentina del 2020, quiero decir, al margen de las prácticas represoras que siguen siendo terribles, ya no es tan marcado, ¿sí? El cambio de nombres, robo de bebés, campos de concentración, matanzas a grupos enteros abiertas y legitimadas por el Estado. Podríamos decir que estas prácticas ya no son tan marcadas o tan presentes, por lo tanto no podemos seguir diciendo que sigue habiendo un genocidio. Lo que sí podemos decir, y lo que estos autores dicen, es que si bien ya no hay un genocidio, no hay tampoco una intención del Estado de avanzar en el reconocimiento de ese genocidio. ¿Sí? Está bien, ya no podemos decir que continúe el genocidio, pero tampoco podemos decir que el Estado se haya hecho cargo del genocidio. Y hacerse cargo del genocidio, ¿qué implicaría? Implicaría precisamente este concepto de reparación que tienen señalado aquí. ¿Sí? Es decir, si yo avanzo en el reconocimiento del genocidio y del tremendo daño que el genocidio ha causado, en lo que tengo que avanzar también es en una reparación de ese daño que el genocidio ha causado. Si vamos a las páginas 17, está precisamente, ¿sí?, este cuestionamiento de la relación social y Estado. Y fíjense, hace unos años existía un rechazo de la comunidad académica a usar el término genocidio, pero en el presente podemos observar que, aunque no está exento de cuestionamientos, su uso se ha extendido. A partir del reconocimiento de la presente situación de los pueblos originarios, es que aparece en la agenda política la idea de que algo tenemos que hacer, algo debe ser hecho, hay un deber moral de reparar, ¿sí?, ese daño que el genocidio hizo. Bueno, ahí nombra algunas cuestiones del debate actual que ustedes nos van a leer cuando lean el texto, y aquí está específicamente el concepto de reparación. Sí, fíjense, hasta el momento los proyectos de la clase política han procurado contener a esta posible reparación. Por un lado, procuran mantener la idea de la extinción natural de los pueblos indígenas, la consecuente despolitización de estos procesos, ¿sí? Eh, la idea de reparación material es pensada como inviable. ¿Qué sería la reparación material? La idea de, por ejemplo, acceder a los reclamos territoriales de estos pueblos. Por ejemplo, sería una idea de reparación material. Otra idea que por ahí me faltó, sobre todo con respecto al segundo eje, y a esta idea de la presentación de los pueblos materiales como extintos o marginales, son también los discursos que muestran a ciertos pueblos como extranjeros, ¿no? Sobre todo a partir del caso Santiago Maldonado se escuchó mucho esta idea de que los mapuches son chilenos, que no vengan acá a reclamar nada a la Argentina porque son chilenos, alimentando esta idea de que los estados nacionales existen antes que los pueblos originarios y que son los pueblos originarios los que se tienen que adaptar al Estado, y no al revés. El pueblo mapuche está presente a ambos lados de la cordillera, desde mucho antes que Argentina se llamara Argentina y que Chile se llamara Chile. Por lo tanto el pueblo mapuche, es pueblo mapuche, no es ni argentino ni chileno, es tanto argentino como chileno porque habita a ambos lados de la cordillera, habitó ancestralmente a ambos lados de la cordillera, y hoy en día viven tanto en territorio chileno como en territorio argentino, que son estados nacionales que se construyeron posteriormente a la presencia de estos pueblos en los territorios. Bueno, por hoy, ¿sí?, en la clase de hoy les propongo como actividad, bueno, una vez que lean este texto, les pido que miren un videíto muy chiquitito de Diana Lenton, que da una entrevista a un programa de televisión, de la televisión pública, donde precisamente explica o nos cuenta
esta defensa que hacen del concepto de genocidio, relata muchas de las cuestiones de las que estamos hablando, y por último, con este segundo texto y con el video de Diana Lenton, les pido que participen de un segundo Padlet, es decir, en esta clase, a partir de las lecturas de los textos, van a tener que participar en 2 Padlets, en donde precisamente busquen alguna noticia actual de estos últimos años y de estos últimos tiempos, que hable y que nos permita pensar precisamente la relación actual de los pueblos originarios con nuestro Estado argentino. Hablo del Estado argentino, también podríamos hablar de nuestro sistema educativo, ¿sí? Cómo hoy el Estado, desde sus políticas educativas o los medios de comunicación, presentan a los pueblos originarios. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo la clase que viene. Ojalá estén muy bien. Y ya saben, cualquier duda, consulta, inquietud, estoy a su disposición. Este coso negro que se ve acá es Lali, que quería entrar a dormir. Nos estamos viendo entonces la semana que viene.